Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Unitips. En este caso, el tema de calor sensible y calor latente. Te recuerdo que este es un tema de examen, un tema, bueno, pues bastante interesante y que tiene muchas aplicaciones y además, bueno, es un tema de ingreso al bachillerato y un tema de ingreso a la universidad. Te recomendamos, bueno, pues para entender bien estos temas, pues revisar toda la parte de termodinámica, toda la parte de qué es temperatura, qué es calor, y justamente esta es una de las partes de esta ciencia llamada, bueno, de esta rama de la física llamada termodinámica. En esta ocasión vemos la parte de calor sensible y calor latente. Me presento para todos, yo soy el profesor Arturo Ruelas, y bueno, de entrada voy a leerles una pregunta, la cual iremos contestando a lo largo de todo este video. Y la pregunta dice así: ¿se desea transformar 1.5 kilogramos de hielo a una temperatura de menos 25 grados Celsius en vapor a 125 grados Celsius? Para realizar este ejercicio, utiliza estos datos. Calor específico del hielo, 2090 joules sobre kilogramo grados Celsius. Calor específico del agua, 4186 joules sobre kilogramo grados Celsius. Calor específico del vapor, 2000 joules sobre kilogramo grados Celsius. Calor latente de fusión, 3.34 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Y calor latente de vapor, 2.26 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo. Bueno, para enmarcar este tema, de entrada, antes de ver la parte de calor sensible y calor latente, un pequeño recordatorio de qué es esa parte de calor. Bueno, el calor es una energía en tránsito. El calor no existe como tal simplemente en un cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo humano se encuentra a una temperatura, 36-37 grados. Para que exista calor, necesita esos 36 o 37 grados colocarse o más bien suministrarse hacia otro cuerpo. Por ejemplo, en este caso, quiero que observen detalladamente las imágenes que tenemos aquí. En estas imágenes que tenemos aquí tenemos de entrada lo que sería unos cubitos de hielo y aquí tenemos fuego. Aquí hay calor. ¿Por qué razón hay calor? Porque el calor es energía en tránsito. Parte del cuerpo caliente, aquí está la flamita, el cuerpo caliente, hacia el cuerpo frío. El calor nunca fluye en sentido contrario, o sea, nunca vamos a decir que el calor fluye del cubito hacia el fuego. Como tampoco podemos decir en la vida práctica que cierra la puerta porque se mete el frío. No es cierto, no se mete el frío, lo que se sale es el calor, porque el calor es energía. Entonces, el calor es energía en tránsito. Al ser energía, su unidad de medida es el joule. Y bueno, de entrada esa es la primera definición. Ahora, vamos a pasar a estas dos, calor sensible y calor latente. Y bueno, pues, ¿qué tienen que ver una de ellas con la otra? De entrada, aquí les voy a poner lo que es el calor sensible. El calor sensible, aquí le voy a poner el calor sensible, es aquel que interviene en un cambio de temperatura. Ahorita vamos a entender qué es esto. Interviene en un cambio de temperatura. O sea, aquí le voy a poner cambio de temperatura. Y el calor latente, aquí le voy a poner calor latente, es el que interviene en un cambio de estado. Entonces aquí le voy a poner cambio de estado. Cambio de estado. ¿Dónde ocurre esta parte de calor sensible y calor latente? Imagínate lo siguiente. Imagínate que pones tú una olla, pones un cubo de agua, un cubo de hielo, y lo ponemos al fuego. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Primero que nada, quiero que observes lo siguiente. Hay que sacarnos de la idea de que el hielo se encuentra siempre a 0 grados. El hielo puede estar a menos temperatura, puede estar a menos 10, menos 20, menos 30, etcétera, para abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues poco a poco va a irse calentando este hielo, va a irle transfiriendo energía y justamente va a llegar este hielo a una temperatura de 0 grados. Y no se va a haber derretido absolutamente nada. Entonces, como
aumentó la temperatura, aquí les voy a poner aumentó, y bueno, como dato de tu problema para irlo resolviendo el mismo problema, tienes aquí hielo, le voy a poner hielo a menos 25 grados Celsius. Conforme pase el tiempo, este hielo va a pasar de menos 25 grados Celsius, va a pasar a una temperatura de 0 grados Celsius. Ahí está. De menos 25 va a pasar a 0. Y no se va a ver derretido absolutamente nada. El calor que interviene en un cambio de temperatura se le llama calor sensible. Entonces, a este punto que le voy a llamar punto 1, le vamos a denominar a ese tipo de calor, le vamos a denominar calor sensible. Entonces aquí le voy a poner que esto es un calor sensible. ¿Por qué es sensible? Porque interviene en un cambio de temperatura. Ahora, después de eso, evidentemente no apago el fuego ni mucho menos. Voy a comenzar a ver que el hielo se empieza a derretir, empieza el proceso de fusión, empieza el proceso de cambio de estado, y bueno, aquí vamos a tener lo que vemos son dos cubitos flotando en el agua. Entonces, cuando empiece ese cambio de estado, voy a ver que el hielo se va a mantener a 0 grados Celsius. Entonces aquí le voy a poner a 0 grados Celsius. No hay cambio de temperatura. Entonces, ¿en qué se ocupa este calor? Pues lo que está haciendo transfiere energía y lo que está haciendo es cambiar de estado. Este calor que no cambia la temperatura, pero que te sirve para cambiar de estado, se le denomina calor latente. Entonces aquí le voy a poner a este calor, le voy a poner calor latente. Entonces aquí le voy a poner calor latente. Es aquel que interviene en un cambio de estado, el calor latente. Ahora, después de esto, bueno, observa cómo va el orden. Calor sensible, calor latente. Aquí vamos a ver que tenemos, ya se fundió completamente el hielo, ya nada más tenemos agua. Y observen el termómetro, ya aquí comenzó el aumento de temperatura. Cambia la temperatura, por decir algo, cambia de lo que serían 0 grados Celsius, va a cambiar a 100 grados Celsius. Y en ese momento, cambio de temperatura, el calor que interviene en un cambio de temperatura se le llama esto calor sensible. Entonces aquí le voy a poner, a esto se le llama calor sensible. Y el calor sensible es un calor que interviene en un cambio de temperatura. Ahora, ya que llegamos a este punto, entra en el siguiente proceso, en el proceso de evaporación. Entonces, cuando está evaporando, cuando se encuentra a 100 grados evaporando el agua, pues lo que ocurre es que no va a subir la temperatura. Para que nos acordemos de algún ejemplo práctico, bueno, pues por ejemplo ubicas la forma de cocinar que le dicen baño María, que colocan agua, el agua comienza a hervir y comienzan a cocinar. Es un tipo de cocina, en el cual la temperatura permanece constante. Cocinas a una temperatura de más o menos 100 grados. Entonces, en este momento el calor, ¿en qué interviene? Bueno, el calor está transformando el agua, la está transformando en vapor. Entonces, el calor que interviene aquí se le llama a esto calor latente. Entonces, aquí le voy a poner calor latente. Y se mantiene a una temperatura de 100 grados Celsius. Ahí está el calor latente. Y bueno, quiero hacer notar unas cosas. Aquí tenemos hielo a 0 grados y agua a 0 grados. ¿Cuál de los dos estados de agregación de la materia tendría o presentaría mayor energía interna? Pues sería en este caso el agua, porque requiero energía para pasar de hielo a agua. Ahora, una vez que ya se evaporó completamente el agua, el vapor puede elevar la temperatura, todo lo que quiera. Entonces aquí le voy a poner, por decir algo, para ocupar la misma pregunta que tenemos de la pregunta inicial, pasa de 100 grados Celsius, va a pasar
a 125 grados Celsius. El calor que interviene en un cambio de temperatura, a este calor se le llama calor sensible. Entonces aquí le vamos a poner calor sensible. Y observa aquí, tienes calor sensible, calor latente, calor sensible, calor latente, calor sensible. Ok. El calor sensible se calcula con la siguiente fórmula. Calor se representa con una Q, normalmente la parte de calor. Calor es igual a masa, calor específico, cambio de temperatura. Donde Q representa calor y su unidad de medida de calor es el Joule. Puede ser, hay otras unidades de medida de calor como sería la caloría. M, que representa la masa, cuya unidad de medida es el kilogramo. C, que representa el calor específico. Calor específico. Aquí les voy a poner calor específico. Cuya unidad de medida, Joule sobre kilogramo grado Celsius. Joule sobre kilogramo grado Celsius. Y por último, este delta o triangulito T, delta T, es un cambio de temperatura, que sería una temperatura final menos una temperatura inicial. Entonces, aquí tienes la fórmula que vas a ocupar en calor sensible, que sería en este caso el proceso, aquí le voy a llamar a este proceso 1, aquí les voy a ir poniendo proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4 y proceso 5. En el proceso 1, 3 y 5 vamos a ocupar la fórmula de calor sensible. Ahorita que veamos la de calor latente, la vamos a ocupar en el proceso 2 y proceso 4. El calor latente, por su parte, su fórmula, calor es igual a masa por calor latente, donde Q representa calor y su unidad de medida es el Joule. M representa masa, aquí le voy a poner M representa masa, cuya unidad de medida es el kilogramo, y esta L representa calor latente. Entonces aquí le voy a poner latente, y hay dos tipos de calor latente, el de fusión y el de vaporización. Joule sobre kilogramo. Y aquí estarían las unidades que componen esta parte de calor. Si te das cuenta, en la fórmula que tenemos aquí abajo, no se ocupa la parte de temperatura. ¿Por qué razón? Porque en el calor latente, la temperatura es algo fijo, es algo que no varía. ¿Dónde tenemos calor latente? Aquí, 0 grados, aquí 100 grados. Por más que pongamos la estufa máxima al fuego, etcétera, va a continuar esto a 100 grados. ¿Por qué razón? Porque el calor, lo que está haciendo es evaporar. Y en ese momento no aumenta la temperatura. Bueno, ahora, el calor sensible y el calor latente lo vamos a ver en una tabla. Voy a hacer una tabla ahora en la cual relacionemos el calor sensible y el calor latente. Esta tabla es muy probable que venga en tus exámenes. Entonces, estas tablas se hacen de la siguiente manera. Aquí vamos a poner un eje del plano cartesiano, otro eje del plano cartesiano. En este lado del eje voy a colocar la temperatura en grados Celsius. De este lado voy a colocar el calor cuya unidad de medida es el Joule. Y bueno, partiendo de esto, yo voy a agarrar y empezar a ver las temperaturas. Quiero que observes tu pregunta modelo, la empezamos a leer. Dice, se desea transformar 1.5 kilogramos. Ya te estoy dando una masa como tal, masa 1.5 kilogramos. Entonces, voy a irte anotando los datos. Aquí tenemos este mismo esquema. Y bueno, nada más que la masa
es de 1.5 kilogramos. Aquí le voy a poner masa 1.5 kilogramos de hielo a una temperatura de menos 25 grados. Aquí está menos 25 grados. Y se quiere transformar en vapor a 125 grados Celsius. ¿Qué proceso debo de seguir? Ok. De entrada, el valor más bajo de temperatura que tengo es menos 25 grados Celsius. Menos 25 grados Celsius. ¿Qué ocurre al momento de suministrarle calor? Al momento de suministrarle calor, yo voy a ver que la tablita comienza a aumentar la temperatura. Y aquí en este punto tenemos el 0 grados Celsius. Quiero que observes cómo aumentó este proceso, le vamos a denominar proceso 1 y va relacionado con nuestro proceso 1 que tenemos aquí, que es calor sensible. ¿Qué está haciendo aquí? Aumenta la temperatura. ¿Cambia de estado aquí? No cambia de estado. En el punto 1 no cambia de estado. ¿Qué material tenemos aquí? Pues nada más tenemos de material hielo. El estado de agregación de la materia sigue siendo sólido. Después de eso, entra en un proceso a temperatura constante, denominado calor latente. Entonces, en ese proceso a temperatura constante, yo lo voy a representar en la tabla, lo voy a representar de esta forma. Esto es un proceso a temperatura constante. ¿Qué es lo que sucede? Aquí en el punto 1 tengo nada más hielo. Aquí le voy a poner hielo. Aquí en el punto 2 tengo hielo más agua. Y si me ubico dentro de mi tablita, en este punto tengo hielo. Vamos a ponerle hielo a menos 25, hielo a menos 10, hielo a menos 5, hielo a 0. Mucho hielo, poca agua, la mitad de hielo, la mitad de agua, casi pura agua, y aquí tenemos pura agua como tal. Una vez que se derritió completamente, ya cambiamos de proceso, ya cambiamos de ese calor latente y nos vamos ahora a calor sensible. El calor sensible interviene en un cambio de temperatura. Entonces aquí para abajo voy a colocar esto. Y en este caso tenemos una temperatura de 100 grados Celsius. Este proceso se le va a llamar proceso 3. Tenemos únicamente agua. En este proceso 3 tenemos únicamente agua. Y lo que estamos viendo es que vamos a cambiar la temperatura de 0 grados a 100 grados. Vamos a cambiar la temperatura del agua de 0 grados a 100 grados. Ese proceso es el proceso de calor sensible. Aquí lo ubicamos como el punto 3. Ahora, ¿qué sucede después? Ya que tenemos el calor sensible, ahora entra en un proceso de ebullición, pero entra a una temperatura que es una constante. Entonces, aquí voy a colocar a temperatura constante, vamos a colocar ese proceso que se le llama proceso 4. Y en ese proceso 4 tenemos aquí dos materiales. Tengo dos estados de agregación de la materia. Tengo agua más vapor. Aquí está, tengo agua más vapor. En ese momento, ya que tenemos agua más vapor, pues simplemente, a ver, aquí teníamos hielo más agua, la mitad de hielo, la mitad de agua. En ese punto nada más hay agua a 0 grados, agua a 50 grados, agua a 70 grados, agua a 100 grados, la mitad del agua, la mitad del vapor. Aquí tenemos 100% la parte de vapor. Y ya que llegamos a esa parte de vapor, ahora sí, ¿qué sucede en el proceso? Bueno, pues comienza a subir la temperatura en ese proceso 5 y esa temperatura llega aquí les voy a poner la temperatura, llega hasta los 125 grados Celsius. En ese punto 5 solamente tenemos aquí lo que sería vapor.
Entonces, ese proceso 5 nada más hay vapor. Ok. Ahora, para calcular estos procesos, pues requerimos las fórmulas anteriormente vistas. Aquí las voy a dejar de este lado. La fórmula de calor específico, cuya fórmula Q es igual a masa, calor específico, cambio de temperatura, y la fórmula de calor latente. Entonces aquí le voy a poner la fórmula de calor latente, que son las dos que vamos a estar ocupando ahorita. La fórmula de calor latente. Y en el calor latente dice Q es igual a masa por L. Estas dos serían lo que ocuparíamos en este momento. Ahora, voy a empezar con el proceso 1. El proceso 1, ¿qué es lo que implica? Pues dice aquí que el hielo, vamos a pasar de hielo, entonces aquí le voy a poner pasar de hielo a menos 25 grados Celsius en hielo a 0 grados Celsius. Para eso ocupo la fórmula, como hay un cambio de temperatura, ocupo la fórmula de calor sensible. Calor es igual a masa, calor específico, cambio de temperatura. ¿Dónde está la masa? Bueno, pues la masa sería como tal 1.5 kilogramos. Y aquí el calor específico son los datos que te están dando de entrada, en que en cualquier examen te los van a poner. Eso, de hecho, algunos de ellos no es importante. Ahorita te digo cuál sí es necesario que te aprendas. El calor específico del hielo, aquí lo voy a anotar. Calor específico del hielo es 2090 Joule sobre kilogramo grados Celsius. Pero no te angusties en aprenderte ese dato te lo van a dar en tu examen. Después de eso, bueno, aquí le ponemos 2090 Joule sobre kilogramo grados Celsius. 2090, voy a omitir las unidades porque si no, no me va a caber. Y cambio de temperatura. ¿Cuánto es ese cambio de temperatura? De 0 a 25, ¿cuánto espacio tenemos? ¿Cuánto, digamos, valor absoluto tendríamos aquí? Pues tenemos 25 grados Celsius. Cambió 25 grados Celsius. Se elevó la temperatura a 25 grados Celsius. Entonces me queda aquí, voy a colocar 25 grados Celsius. Y mi primer punto, mi primer calor, que le voy a llamar calor 1, me quedaría, si agarramos la calculadora, me quedaría calor primer punto 78.375. Entonces aquí le voy a poner 78.375 joules. Ese dato corresponde a mi calor 1. ¿Cómo lo obtuve ese dato? Pues simplemente multiplicando. 1.5 por 2090 por 25 me quedó 78.375 joules. Que ese sería mi calor. ¿Qué sucede si le agrego 78.375 joules a 1.5 kilogramos de hielo? Pues pasa de menos 25, pasa a 0. Ahora, ¿qué sucede en el proceso 2? Vamos a colocar aquí este proceso 2. En el proceso 2, lo que estás haciendo es pasar de hielo a 0 grados, lo vas a pasar a agua a 0 grados. O sea, aquí le voy a poner pasar de hielo a 0 grados, a agua a 0 grados Celsius. Y para hacer eso, aquí les voy a poner calor es igual a masa por calor latente. Y este calor que aparece ahí se le llama calor latente. Ya vimos que es porque no cambia la temperatura. Ahora, ese valor de L
te lo van a poner en el examen con dos vertientes. Te le van a poner o una V chiquita o una F. Una L y una F. Esa LF tiene un valor de 3.34 por 10 a la 5 unidades Joule sobre kilogramo. ¿Qué diferencia tiene la F y la V? Que una es para este proceso que se le llama fusión y esta es para este proceso que se le llama vaporización o evaporación. Entonces, cuando sea este segundo punto, bueno, pues aquí te va a aparecer como una LF y aquí te va a aparecer como una LV. Entonces simplemente hacemos el cálculo. Calor es igual a masa. Masa me queda 1.5 kilogramos por 3.34 por 10 a la 5 unidades Joule sobre kilogramo. Con mi cálculo 1.5 por 3.34 por 10 a la 5 y me queda del proceso 2 501,000 joules. Entonces aquí le voy a poner 501,000 unidades joules. Este es mi calor en el proceso 2. Te puedo preguntar en un examen parcialidades. Por ejemplo, te puedo preguntar ¿cuánto calor se requiere para pasar de hielo a menos 25 grados a agua a 0 grados? Tendrías que sumar el proceso 1 y sumar el proceso 2. Ahora, vamos con el proceso 3. En el caso del proceso 3, aquí voy a borrar para tener un poquito más de espacio. En el proceso 3, lo que estamos viendo es que tenemos el agua como tal que está elevando su temperatura. Entonces el tipo de calor que interviene en ese proceso 3 se le llama calor sensible. Entonces aquí le voy a poner proceso 3 y el calor que interviene es un calor que se le llama calor sensible. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pasar de agua a una temperatura de 0 grados, pasar de agua a 0 grados Celsius a agua a 100 grados Celsius. Entonces aquí le voy a poner agua a 100 grados Celsius. Y tenemos que, si es un cambio de temperatura, pues el calor que interviene en ese proceso se le llama calor sensible. En este caso, la fórmula, calor es igual a masa, calor específico, cambio de temperatura. Calor es igual a masa, masa en este caso, 1.5 kilogramos por calor específico. Este dato normalmente, bueno, dependiendo del examen, dependiendo de algunas cosas, pero en ocasiones sí te piden que te lo aprendas. El calor específico del agua, entonces aquí le voy a poner calor específico del agua, es 4186 joules sobre kilogramo grado Celsius. Entonces, ese dato, bueno, ahí sí hay que, pues por precaución, saberlo. Calor específico 4186 joules sobre kilogramo grado Celsius. ¿Y el cambio de temperatura? ¿Cuánto cambió en esta ocasión? Pues el cambio de temperatura en esta ocasión fue de 0 a 100. Entonces mi cambio de temperatura fue de 100 grados Celsius. O sea, aquí le voy a poner 100 grados Celsius en este proceso que le vamos a llamar 100 grados Celsius, proceso 3. O sea, aquí le voy a poner calor 3, que quedaría 1.5 por 4186 por 100. Me queda el proceso 3, 627.900 joules. 627.900 unidades joules. Entonces, aquí tenemos este calor que es el que interviene o el que hace que se eleve la temperatura del agua desde 0 hasta 100 grados. Ok, ya nada más faltan, en este caso, dos procesos. Voy a colocar los dos procesos, ni modo, no quería borrar el dibujo de acá arriba, pero los dos procesos que faltan serían
este calor latente que aparece aquí y este calor sensible que hace que eleve la temperatura del vapor. Ok, el punto 4 y el punto 5 quedarían de la siguiente forma. Entonces, en el punto 4, aquí le voy a poner en el punto 4, lo que se está haciendo en el punto 4 es cambiar de agua a 100 grados en vapor a 100 grados. Entonces lo voy a poner aquí, pasar de agua a 100 grados Celsius a vapor igual a 100 grados Celsius. Como vemos que no hay cambio de temperatura, a este calor se le conoce como calor sensible. Entonces aquí le voy a poner Q es igual a masa, calor específico, cambio de temperatura. Perdónenme. Masa por calor latente, y en este caso, latente sería de cuál de las dos. De fusión o de vaporización, pues va a aparecer ahí una V. La masa, 1.5 kilogramos. Y el calor latente, te lo van a dar ese calor latente, me quedaría LV 2.26 por 10 a la 6 Joule sobre kilogramos. Te pueden dar todos los datos que yo te estoy dando son datos para lo que sería el agua. Si agarran otra sustancia, pues se tendrían que decir el punto de fusión de la otra sustancia, el punto de evaporación de la otra sustancia. O sea, aquí me quedan 2.26 por 10 a la 6 Joule sobre kilogramo. El calor que interviene en ese proceso, me quedaría el calor del punto 4, es 3.390.000 joules. 3.390.000 joules. Que ese es el punto 4. Aquí voy a colocar ese punto 4. Y por último, el punto 5. Ya tengo el vapor a 100 grados. Ya no hay como tal un límite. Normalmente te enseñan los 3 estados de agregación de la materia. Hay más estados de agregación de la materia. Está el estado de plasma, etc. Entonces, aquí ya para vapor te pueden poner la temperatura que sea. En este caso, en nuestro ejercicio nos están poniendo 125 grados. Entonces, en ese punto 5, aquí les voy a poner punto 5, voy a colocar que aquí tienes que pasar la temperatura de 100 grados a 125 grados Celsius. Como interviene un cambio de temperatura, entonces el calor se le llama calor sensible. Fórmula, calor específico, cambio de temperatura. El calor es igual a 1.5 kilogramos. El calor específico del hielo, un dato que bueno, te dimos de entrada en la pregunta, calor específico del hielo, me queda 2000 unidades Joule sobre kilogramo grados Celsius. Entonces, ese calor específico lo ponemos aquí por 2000 por cambio de temperatura. El cambio de temperatura en este caso sería esta zona de aquí, que es de 25 grados Celsius. Cambio de temperatura 25 grados Celsius. Te voy a borrar un poquito esta parte de calor sensible y calor latente. Y me quedaría este último proceso, que es el calor 5. Me queda de resultado, calor 5, tenemos 156.975. 156.975 joules. Entonces tienes aquí proceso 1, pasar de hielo a hielo. Proceso 2, de hielo a agua. Proceso 3 que tenemos por acá, pasar de agua a 0 grados a agua a 100 grados. Proceso 4, pasar de agua a 100 grados a vapor a 100 grados. Proceso 5,
pasar de lo que sería agua a 100 grados, perdón, vapor a 100 grados a vapor a 125. Si la pregunta fue, se desea transformar 1.5 kilogramos de hielo a menos 25 grados Celsius en vapor a 125, por último, lo que tendríamos que hacer para conocer la respuesta es sumar todos los calores. Entonces, como tal, al final, me quedaría, para llegar al resultado, la sumatoria de todos los calores desde el punto 1 al punto 5 es 78.375 joules, que es el punto 1, más 501.000 joules, que es el punto 2, más, aquí les voy a poner el punto 3, que es 627.900 joules, más el calor que interviene en el proceso 4, 3.390.000 unidades joules, más el punto 5, que sería 156.975 joules. Y todo eso nos da un calor. Observa la cantidad de procesos que tiene. Aquí son 5 procesos los que están involucrados. Todo eso junto nos da un total, aquí te voy a poner el total, de 4.754.250 unidades joules. Este es el calor total que interviene, necesario para pasar de hielo a menos 25 grados en vapor a 125. Analizando las opciones, quiero que te des cuenta de un detalle. Normalmente, y me pasa mucho con mis alumnos, se les olvida algún proceso, o ya sea que toman como dato de entrada que el hielo se encuentra a 0 grados. Acuérdate de esos puntos claves. El hielo se funde a 0 grados, no es de que se encuentra a 0 grados. Y también que no se te olvide el proceso 5. Ya que llegamos a vapor, de ahí el vapor se puede elevar la temperatura. Entonces, la opción que tenemos aquí de respuesta, 4.754.250, la opción válida. Hay otra opción que dice 784.875, que es uno de los procesos, obviamente no sería correcta. Otra que sería la suma de varios, que bueno, pues tampoco es correcta. Y la otra, bueno, pues si nos llegamos a equivocar en la suma, ¿no? Esperemos les haya gustado muchísimo la clase. Este tema se acompaña del tema de temperatura, del tema de transferencia de calor. Y bueno, este tema es un tema de ingreso a la preparatoria, un tema de ingreso a la universidad. Espero les haya gustado. Yo soy el profesor Arturo Ruelas y nos vemos en la próxima.